Buenas noches, hermanos. Amén. Señor les bendiga en esta hora. Espero que se encuentren bien. Vamos a estudiar en esta hora la palabra de Dios. Y este sermón lleva por título Los peligros de perder el primer amor. Los peligros de perder el primer amor. Y hemos leído allí este versículo. Gracias. Estos versículos del 1 al 7 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, que el Señor escribe a sus iglesias, ¿no es así? En este caso vamos a hablar de Éfeso. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesús envía su mensaje a las 7 iglesias mediante cartas, describiendo las características que hay en cada una de ellas. ¿Okay? Las características que cada una de ellas tenía. Y es interesante que a 5 de las 7 iglesias el Señor les tiene que decir arrepiéntete, ¿no? Está hablándole a cristianos. Ya las iglesias que estaban ahí estaban conformadas por salvos, por santificados, por justificados, pero le está hablando a cristianos, ¿no? Está hablando a iglesias constituidas. En este caso en Éfeso era una iglesia constituida, pero le dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros revisamos Mateo y en la palabra de Dios encontramos que el Señor nos enseña cómo resolver los conflictos, ¿no? Y nos dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él, ¿no? Y dile lo que tú tienes contra él. Y el Señor se presenta de esta manera y le dice: tengo contra ti esto. Porque el dejar el primer amor representa una ofensa al Señor. Vamos a entender esto más adelante y vamos a orar en esta hora para que el Señor nos dé la sabiduría, nos ayude y podamos juntos estudiar su palabra para tomar decisiones en nuestra vida. Oramos. Señor, a ti sea la gloria. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor. Reconocemos, como siempre escuchamos, que no hay hombre digno de predicar tu evangelio, Señor, pero tú me das la oportunidad en esta hora, Señor, y rogamos que tú hables, Señor, a tu pueblo, que nos ayudes, nos animes, Señor, a cada uno de nosotros en esta hora. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, para entender un poco el contexto, según buscando alguna referencia, según la página Enduring Word, ya trato de pronunciar bien el inglés, esa página que tiene comentarios versículo por versículo, ¿no? Y nos amplía un poco cómo era en aquellos tiempos la iglesia de Éfeso. Okay, Éfeso y el lugar, ¿no? Vamos a ver un poquito. Éfeso también era conocida mundialmente en aquel entonces por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad, adorada con sexo inmoral. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era soportado por 127 pilares, etcétera, ¿no? Columnas enormes de 60 pies de altura, y estaba adornado, dice, con grandes esculturas. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, el versículo 1, Hechos 10, Hechos 20, 31. Era la ciudad también en donde Aquila y Priscila y con Apolos ministraban, ¿ya? En Hechos 18, 24 y 28. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, ministraba también. O sea, congregaban bastante gente conocida ahí, ¿no? Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el apóstol Juan también ministró allí. Imagínense, ¿no? Qué interesante. Imagínense cómo eran esos servicios, ¿no? Con esos ministros ahí, con hombres ahí, pues, cercanos al Señor, como dice nuestro pastor, ¿no? Ahí hace un momento hablaba de alguien con tremendo testimonio, ¿no? Y realmente necesitamos en esos tiempos hombres con testimonio que influencien a otros hombres para seguirlo. Necesitamos nosotros ser ese testimonio, nosotros plantearnos, ponernos a la brecha, y seguramente
esos servicios, ¿no? Como era una iglesia con muchas obras, como dice el versículo 2, volviendo al libro de Apocalipsis, ¿no? Y que las obras, es que las obras que se realizan allí en el nombre del Señor y de su iglesia están todas y cada una registradas. En este caso el Señor les dice, yo conozco, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé cuánto caminas en mi nombre, yo sé cuánto haces, yo sé lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, ¿no? El Señor conoce las obras que hemos hecho en su nombre como iglesia y que cada uno de nosotros ha realizado hasta el día de hoy. Imagínese usted, ¿no? El Señor escribiéndole a usted una carta, diciéndole, ¿no? Bueno, Juanito, no hay ningún Juanito acá, ¿no? Espero que no. Juanito, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y estoy seguro que al escuchar eso, Juanito, ¿no? O cualquiera de nosotros, produce en nuestro corazón algunos sentimientos, ¿no? Yo considero, y personalmente, si el Señor me dijera, yo conozco tus obras, todo lo que haces, a mí me generaría asombro y temor, porque Él sabe lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, ¿no? Y comienza luego Jesús a enumerar las obras de estos hermanos que se encontraban en Apocalipsis. Por favor, allí en sus Biblias dice, yo conozco tus obras, el versículo 2, y dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y comienza diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia con cristianos activos que trabajaban, que hacían obras, que hacían, no sabemos si en ese tiempo había, de hecho había evangelismo, era lo que definitivamente se hacía. Pero sabemos el trabajo de estos hermanos, y paciencia, dice, o sea, eran cristianos que soportaban pruebas y dificultades, y que también dice allí que no puede soportar a los malos. Eran celosos por el pecado y por la santidad en sus congregaciones, ¿no? Y en este caso en su congregación allí. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, dice ahí, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eran cristianos que sabían discernir por la madurez falsas doctrinas y falsos maestros. Y luego dice también allí, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cristianos firmes en su fe, a pesar de los embates del enemigo y a pesar de la oposición, se mantenían firmes y habían trabajado arduamente por amor del Señor. Y hermanos, eso nos llama a reflexión a cada uno de nosotros, de que las obras de una iglesia no pasan desapercibidas, están todas registradas, y estamos hablando de personas cuando nos referimos a iglesia, ¿no es así? Y el Señor dice, lo tengo todo bien apuntado. ¿Qué cosa? Tu servicio aquí en la iglesia, tu trabajo, no sé, tal vez en la música, tal vez en algún departamento, tal vez en diaconía, no sé, cuando te toca venir a los servicios y haces el sacrificio de venir en vez de ver la Champions, por ejemplo, ¿no? O algún otro partido, no sé. O dices, a pesar del frío, tengo que ir a congregar, a pesar de que de repente estoy un poquito mal, estoy allí, ¿no? El Señor dice, he visto cómo amas a tu esposa, amas a tu esposo, porque son obras también de las cuales vamos a rendir cuentas, cómo has compartido de mí con otros, son obras que nosotros también vamos a rendir cuentas, y el Señor ha visto todo, ¿no? Tu servicio de los jóvenes menores, tu servicio de los jóvenes mayores, niños, adultos, familias, etcétera. Todas y cada una de estas acciones, dice el Señor, no han pasado inadvertidas, porque si se da cuenta las detalla el Señor con su iglesia en Éfeso, una tras otra, y el Señor está muy consciente de las obras que nosotros hemos hecho. Y wow, qué hermoso saber eso, ¿no? Que ninguna cosa, como dice su palabra, pasa inadvertida delante del Señor. Todo lo que hacemos en su nombre cuenta, hermanos, allá en el cielo, cuenta para la eternidad. Mucho cantamos hay un himno que, bueno, nos gusta mucho, ¿no? Que se llama Gracias por darte al Señor, y dice que todas las cosas, esos pequeños sacrificios hechos con amor en la tierra, aparentemente, pues,
tal vez no se premien como debe ser, pero allá en el cielo tienen gran valor para delante de nuestro Dios, ¿no es así? Pero mire, aunque son obras muy loables, son buenas y loables, si la carta del Señor Jesús se detuviera allí nada más para con los hermanos de Éfeso, y solo se quedara en alabanza de sus obras, y recibirían la calificación de excelente, wow, qué bueno, ¿no? Esos hermanos estarían, pero ¿no? Qué gozo de recibir eso. Pero además de la alabanza, el Señor les dice que han perdido de vista el amor a su nombre. A pesar de todo lo bueno de la iglesia en Éfeso, había algo seriamente malo. Y el apóstol Pablo, miren, había escrito una carta a la iglesia de Éfeso aproximadamente, dicen los historiadores, unos 30 años antes de la carta que Jesús les envía ahora en este tiempo en Apocalipsis. Si desea, por favor, busque conmigo Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Sí? Y el apóstol Pablo los elogió. Y adivine por qué los elogió. Por el amor que ellos tenían. Interesante. Vamos a buscar ahí Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Amén. Bien, vamos a leer. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro, ¿qué dice? Amor para con todos los santos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en aquel entonces? ¿No? Habían dejado, lamentablemente, lo más importante, hermanos, lo que realmente importa para los cristianos de antes, para los cristianos de hoy, si el Señor no viene, para los cristianos que vendrán más adelante. Lo que realmente vale, lo más grande de nuestra vida, hermanos, y lo que tiene verdadero valor es nuestra comunión con Jesús. Nuestra comunión con el Hijo de Dios es lo que más vale y lo que más tiene valor para nosotros. Es la misión más importante para todo creyente. Nuestra responsabilidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es la responsabilidad más grande que el creyente y el cristiano debe tener. ¿Y cuál es? Es mantener su comunión íntima con Dios por encima de cualquier actividad, de cualquier acto, inclusive en su nombre. Y por favor no me malentienda, está nuestra comunión con Dios. Imagine usted, si yo, que es parecido, ¿no? Imagínese que a mi esposa, ¿no? Ya tenemos ¿cuántos años? 4 años, ¿no? 4 años de casados. Y le he comprado muchas cosas. Ella tiene un carro por ahí. No es cierto. Tiene tarjetas, ¿ya? De pollada. No, tiene tarjetas, imagínese, vamos a suponer que no soy yo, vamos a suponer que es una persona X para efectos de la enseñanza. Una persona X, ¿no? Un esposo le compra cosas a su esposa, le ha dado casas, le ha dado objetos, le ha dado ropa muy cara y le ha dado muchas cosas, muchas posesiones. Siempre le da dinero, tiene todo lo que ella desea a su alcance, pero un día la esposa voltea y le dice: esposo mío, gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que has hecho en estos años, pero ¿sabes qué? Tengo contra ti que llevas muchos años sin que pases tiempo conmigo, que pasemos tiempo de calidad juntos, que crezcamos en nuestra comunión, que crezcamos en nuestro matrimonio, que crezcamos en nuestra amistad, en llevar una relación íntima y personal tú y yo juntos. Imagínese cómo se sentiría eso, ¿no? Si pasara viceversa, ¿no? Imagínese eso, y realmente eso sería impactante. Y esto sirve tal vez como ejemplo para nosotros entender que podemos estar haciendo mucho o haciendo algo para Dios, pero hace mucho que no tenemos una verdadera comunión con Dios. Hermanos, ¿se puede servir en la carne? ¿Se puede predicar incluso y ser carnal? ¿Se puede tocar un instrumento y ser carnal? ¿Se puede estar a cargo de un departamento y hacerlo en la carne? Sí,
Se puede, hermanos, se puede hacer sin amor las cosas, lamentablemente sí, y esperamos que ese no sea nuestro caso, sino necesitamos con urgencia volver a ese amor profundo que hemos perdido, que hemos dejado, ¿ok? Lo perdido es no sabemos dónde está, dejado es porque sabemos en qué punto se fue y vamos a ir más adelante a revisar ello. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve que seamos celosos, mantener una doctrina correcta y demás? Pero que el Señor nos diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que hace tiempo no pasas por lo menos más de 5 minutos, ¿no? Solamente parece que nos persinamos espiritualmente nomás con la Biblia, ¿no? Y luego nos lanzamos a nuestras cosas. No suena la alarma y lo primero que hacemos es la hora y tal vez algún mensaje, tal vez el trabajo y salimos volando, ¿no? Entonces, hermanos, los peligros grandes son cuando nosotros perdemos o dejamos este primer amor, es la pérdida de pasión por Cristo. El primer amor se caracteriza por un entusiasmo, por una entrega total a Dios, un deseo ferviente de pasar tiempo con Él, leer su palabra y adorarle. Adorarle, hermanos. Acá, ¿dónde venimos a adorar? ¿Aquí en la iglesia? ¿Dónde adoramos? Realmente adoramos todo nuestro día. ¿Y dónde realmente continuamos adorando a Dios? Es aquí en la iglesia. Nosotros tenemos que entender eso. En nuestra casa, en todo lugar, adoramos a Dios. Dejar el primer amor implica que este entusiasmo se ha desvanecido. Y las actividades que se hacen ahora se pueden tomar como costumbre en lugar de por un amor sincero. ¿Qué pasa luego? Nos enfriamos espiritualmente, ese es el otro riesgo, los peligros. La relación con Dios pierde calidad, vitalidad y ya dejamos de congregar. Preferimos canjear otras actividades que estar en la casa de Dios. A cada rato pedimos reemplazo para nuestro servicio. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia y nos comportamos como si Cristo no hubiera resucitado, como si Cristo no fuera real en nuestra vida. Luego, de manera mecánica hacemos las cosas y todo se va dando poco a poco. Vamos enfriándonos como el carbón apartado de las brasas, como el barco que muy sutilmente va siendo arrastrado por las olas y sin darnos cuenta ya estamos lejos del puerto. Y así se siente cuando uno está lejos de Dios, lejos de la seguridad que el Señor nos da. Muchas veces me he sentido así, lejos del puerto, como en medio del mar. Y hermanos, dice la palabra de Dios allí, el versículo 5, vamos a Apocalipsis, seguimos allí. Dice, recuerda, por tanto, lo leemos juntos, ¿ya? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Amén, listo. Leemos, 2, 3. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra que dice allí, el versículo 5, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde. La palabra dónde es en el griego koine significa antiguo, ¿ok? La palabra de dónde has caído, esa palabrita dónde es potsen. En el griego significa lugar, estado, fuente o causa. ¿Ok? Lugar, estado, fuente o causa. Y luego, ¿qué nos dice también? Si después de eso nos dice arrepiéntete, que significa metanoeo. En el griego dice pensar diferente. O dice o después, es decir, reconsiderar moralmente, sentir compunción. Hermanos, estas dos palabras son importantes. Recordar y arrepentirse. Claro que todos recordamos nuestros primeros pasos en la vida cristiana, el amor y fervor inicial de la misma y nuestro anhelo por el Señor, y probablemente también cuál fue la razón de nuestro enfriamiento espiritual. Ambas cosas lo recordamos. Tal vez ¿cuál fue la causa de su enfriamiento espiritual? Tal vez un problema. Tal vez un hermano, lamentablemente, tal vez una situación, los afanes de la vida, tal vez un pecado, o tal vez ni recuerde, pero sea la situación que hizo que poco a poco se enfriara el mandato del Señor en esta hora es
arrepentirnos, dice el versículo allí, y es de suma importancia que cambiemos de mentalidad en esta hora, que dejemos atrás el pasado, hermanos, y las justificaciones personales a una verdadera sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Luego dice, ¿qué más dice? Y haz las primeras obras, dice, ¿no? Y es que si hemos perdido el primer amor, hermanos, definitivamente, diría nuestro pastor, le firmo un certificado, Cristo no está en primer lugar. Si no está en primer lugar, entonces, hermanos, definitivamente estamos lejos del Señor y debemos partir por allí, entendiendo qué es darle el primer lugar al Señor. Por favor, busque Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, el versículo 33. ¿Encontramos? ¿Amén? 6:33. Y dice, lo leemos juntos, ¿ya? 1, lo encontramos, ¿no? 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, la palabra primeramente ya proviene del griego proton, que significa primeramente en tiempo, lugar, orden o importancia. De manera que si lo primero que hago es revisar Facebook, ya no es lo primero buscar primero el reino de Dios, sino sería lo segundo, ¿no? Entonces, si hago otras actividades y busco al Señor a las 11 de la mañana, ¿no? Ya no vendría a ser lo primero. Si lo primero que hago es otra actividad antes de lo primero que es buscar a Dios, ya no es lo primero. Espero que entiendas ese juego de palabras. Porque, hermanos, es el orden que el Señor ha establecido. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero. La vida está llena de afanes y ansiedades, pero el consejo del Señor es: busca primero, dale la prioridad, el primer lugar a Dios. No puedo, hablamos de antes, que no pongamos ya los pretextos que solemos hacer. No puede, es que ustedes predican, pues ustedes están más adelante ya. Falso. Más adelante, cuando ya sea maduro y me convierta un poco más y ya lea un poco más, ahora sí puedo. Hermanos, si no es ahora, no es nunca. Que esa mentira de que más adelante ya voy a orar más, es falso, hermanos, es falso. Más adelante vas a seguir igual, más adelante, si no tomamos la decisión ya de avanzar, vamos a seguir con ese pretexto. Otro pretexto es: el Señor sabe. El Señor sabe, sí, el Señor sabe. Entendemos que el Señor sabe, que es paciente para con todos, pero el enemigo también sabe que de repente estamos allí utilizando que el Señor sabe, y como Él dice que el Señor sabe, entonces por ahí también, ¿no? Sutilmente vamos a hacer que se vaya apartando, como el barco, como les decía, ¿no? Sutilmente se va apartando. Y, hermanos, lo primero es lo primero. Vamos a ver algunos ejemplos también de buscar a Dios primeramente. Salmos capítulo 5, el versículo 3, por favor. Salmo 5:3. Salmos capítulo 5, el versículo 3. Vamos a estar en Salmos del 5 en adelante. Ya vamos a ver. Salmos capítulo 5, el versículo 3. ¿Encontramos? ¿Ve? Listo, leemos. Ya dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. De mañana es lo primero, la mañana. Al mediodía casi es como el medio del día, ¿no? Bueno, es mediodía por eso, pero hay que entender que la mañana, dice: no, Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63:1. Vamos allá, un poquito más adelante. Salmo 63:1.
Interesante, ¿no? Siempre dice de mañana y muy de temprano, muy de mañana, y es así hacía David. De mañana se presentaba delante de Dios. Antes de que sea rey, era hijo del rey. Antes de que dé alguna orden o mandato, recibía los mandatos del Señor. Antes de gobernar, le pedía al Señor que le gobierne el corazón para que aprenda a gobernar. Dice Salmo 63:1, ¿lo encontramos? Amén. Dice: Dios, Dios mío eres tú. ¿Lo leemos juntos? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Qué interesante, una vez más dice: de madrugada te buscaré. No siempre la Biblia nos invita a que sea temprano, ¿no? De mañana. Un salmo más, Salmo 88, versículo 13. Salmos 88, versículo 13. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Amén. Leemos, ¿ya? 2 y 3. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Qué hermoso. Voy a leer el Salmo 119, 147 y 48. Dice acá el rey David: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se adelantaron, dice, temprano para esperar los mandatos de Dios, para poder iniciar su día, su guía, su fortaleza. Esperamos la fortaleza y la guía de Dios para enfrentar el día a día. Hermano, inicie su vida así, dándole el primer tiempo al Señor, y va a usted ver qué cambios se dan realmente en su vida y qué protegidos nos vamos a sentir, hermanos. Y algo más, ¿no? Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. Por favor, acompáñeme. Le pido con mucha amabilidad. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y vamos a ver también a nuestro Señor Jesús allí, dándonos ejemplo de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Lo encontramos? Amén. Lo leemos juntos. ¿Ya? La voz de 3, 2 y 3. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué hermoso, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Mire, a un lugar desierto, dice, no sin interrupciones, sin ruido, sino un espacio donde pueda tener esa comunión con su Padre Celestial. Él se iba a orar. Cristo, antes de iniciar su ministerio, antes de hacer milagros, antes de enseñar a los discípulos, antes de sanar, de echar fuera demonios, antes de todo, antes de comenzar su día, necesitaba estar en comunión con Dios. Hermanos, pero a veces, ¿cómo logramos esto de la comunión con Dios? ¿Cómo logramos esto? Me cuesta despertarme temprano, hermano. A mí me gusta, como dicen, soy bed lover, ¿no? Ahora ya en inglés las cosas. Me gusta, amo mi cama, ¿no? Okay, cuando no estoy en mi cama, estoy sentado al borde de mi cama. Cuando estoy echado, estoy sentado. Hermanos, todos somos del mismo equipo. Nosotros nos gusta dormir a todos. No se haga. A todos nos gusta dormir. Pero hermano, ¿cómo logramos entonces esto de buscar a Dios temprano? Muchos autores afirman, ya, y eso lo he buscado, estuve buscando información, y la IA, como ya está la IA antes de Google, ya se presenta delante de ti y te dice, yo te respondo, ¿no? Cuando buscas ya tipeas, la IA se para delante como si quisiera, ¿no? Cuidadito, yo te respondo. Y dice, muchos autores afirman, le pregunté, ¿cómo lograr que hábitos se hagan fuertes en nuestra vida, ¿no? Y quiénes son los autores, y me presentó muchos autores y algunos por ahí actuales, un tal Yokoi Kenji que habla de la disciplina y todo eso, ¿no? Entonces
muchos autores afirman que dentro de las cosas que se necesitan para alcanzar objetivos, ya para alcanzar esos objetivos, porque necesitamos tener estrategias para alcanzar esos objetivos espirituales que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estos objetivos se pueden alcanzar a través de dos palabritas. Decía allí la disciplina y la organización. Y me botó un concepto interesante, ¿no? Dice, se lo voy a leer, dice: la disciplina es la capacidad de seguir un plan o una rutina de manera consistente, incluso cuando no se tiene ganas. La organización, por otro lado, implica planificar y estructurar las acciones necesarias para lograr un objetivo. Juntas, la disciplina y la organización crean un marco que facilita la formación de nuevos hábitos. Esta es sacada de, ¿cómo se dice? Gemini o Gemini, creo, ¿no? Ok, listo. De ella misma. Cuando va a su computadora le agradece. Entonces, hermanos, es necesario, ¿qué cosa? La organización, la disciplina y la organización. Es necesario, si nos cuesta dormir más temprano, para poder levantarnos más temprano tenemos que hacerlo aunque no nos guste, dice, ¿no? Es necesario, pues, para poder levantarnos más temprano, nos acostamos más temprano. Si a usted le gusta ver noticias, de repente las puede ver al día siguiente, ¿no? A usted le gusta las en vivo, de repente, ¿no? Entonces está ahí atento, ¿no? Entonces, yo sé que de repente quiere ser reportero, pero hermano, no se preocupe, hermano, ya. Tenemos que hacer ese sacrificio, ¿no? Para tener nuestro devocional más temprano y hacerlo aunque no nos guste, aunque de repente querramos ver el celular un poquito más o conversar por allí con alguien, ¿no? Tenemos que luchar con ese propósito, porque hermanos, hasta cuando alteramos las etapas del descanso, el cuerpo y el sistema nervioso y el cerebro realmente lo percibe y se deteriora, lo sufre, y luego vienen los problemas, hermanos, la ira, la irritabilidad de la mañana por falta de descanso, la depresión, ansiedad y hasta alucinaciones, imagínense, ¿no? Entonces, es necesario disciplinarse. Y lo segundo, ¿qué cosa es? Organizarse. ¿Ya? Organizarse. Buscar una estrategia para cumplir nuestro objetivo de crecer en nuestra comunión con Dios, porque, hermanos, lo vale. Vale la pena el objetivo que queremos nosotros realizar. Hermanos, dicen los estudios que las personas menos organizadas son las más estresadas, ¿no? Porque andan correteando de un lado a otro tratando de cumplir todo, porque se le juntó el otro, y porque se le juntó el otro, y porque se le juntó el otro, ¿no? Hermanos, así sucede, hermanos. A todos nos ha pasado que nos desorganizamos, y que ayer quisimos, por ejemplo, hacer una actividad y fuimos al mercado tarde y luego estuvimos correteando para hacer los bocaditos, luego llegamos por acá, luego teníamos que recoger a los chicos, luego teníamos que estar aquí, luego teníamos que limpiar y luego teníamos que salir a otro lado y luego teníamos que retornar otra vez y llegó la medianoche y acabamos, pero con 3% de batería, ¿no? Solamente mi cabeza estaba así, había 2 sílabas, K-ma. Todo lo que quería, y creo que mi esposa también. Entonces, hermanos, siendo Dios un Dios de orden, cuando miramos que todo está perfectamente organizado en la creación, entendemos que sin organización no puede haber orden. ¿No es así? Entonces, vamos a leer. Ok, voy a pasar esta partecita, perdón. Entonces, hermanos, entendiendo eso, vamos a animarnos mutuamente a que si hemos dejado nuestro primer amor, volvamos hoy a buscarlo, a buscar a nuestro Dios, porque hay que entender, hermanos, que el Señor nos va a hablar, Él desea hablarnos, mostrarse a nosotros. Dice su palabra: clama a mí, y usted lo sabe, y yo te responderé. Y no solamente eso, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Qué hermoso saber que Dios tiene la intención de mostrarnos cuántas cosas, hermanos, que tú no conoces, ¿no? Y esa canción la cantamos, ¿no? Es un coro que nosotros entonamos,
Pero qué gran verdad enseña, ¿no? En Jeremías 23:18, se lo voy a leer, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice Jeremías 23, capítulo 23, versículo 18. Y esta palabrita, el secreto, ¿ya? La palabra en hebreo es sod, que significa intimidad, consulta, secreto, comunión. Dice, ¿no? Dice ahí, ¿quién estuvo en esta comunión de Jehová y vio y oyó su palabra? Que estuvo atento a su palabra y la oyó, porque el Señor habla, va a hablar, se va a revelar a nosotros. Realmente Dios se va a manifestar a su vida, y cuando lo ponga usted en primer lugar y vea la majestuosidad de nuestro Dios, se va a dar cuenta de la compañía de Dios a lo largo de su día, a lo largo de sus actividades. ¿Y quién no desea eso para sí, hermanos? Y como les decía, en esta hora solamente nos queda animarnos mutuamente, que si hemos dejado nuestro primer amor, volvamos hoy a buscarle por el bienestar de nosotros y de nuestra familia, e inclusive de nuestra congregación, hermanos, ya que esto va a repercutir en la decisión que el Señor tome sobre nuestra iglesia. Sí, hermanos, sí, hemos leído ahí, y es que, hermanos, como les decía, es posible enseñar, servir, predicar, ser celoso de doctrina, etcétera, pero no sirve nada si no estamos en comunión con Dios. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Volvemos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia? Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, mientras usted llega al versículo 5, se lo voy leyendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Ya estamos por terminar. Solo han pasado 36 minutos, no se preocupe. ¿Ok? Dice... el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y le habla a la iglesia. Entonces, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo te caíste? ¿Cuándo saliste? De repente... ¿cuándo saliste de esa comunión conmigo? ¿Cuándo dejaste ese amor que tenías? Mire, de repente puede ser cuando usted salió de vacaciones, por ahí pasó y usted recuerda y el Señor le trae ahorita, sí, te acuerdas que saliste de vacaciones y de ahí dejaste de congregar un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y de ahí ya te gustó dejar de congregar y de ahí ya comenzó tu bajón espiritual. O de repente cuando entraste a la universidad, eres ferviente, y eso pasa mucho con los jóvenes. Entras a la universidad, dice, Señor, por favor, dame esta carrera, te prometo servirte y serte fiel. Ingresas, chao promesa. Conozco jóvenes que han hecho esa promesa, de decir, sí, Señor, aquí estoy, yo te voy a servir y voy a estar contigo, voy a estar esto. Y bueno. O puede ser cuando iniciaste ese trabajo, o de repente ese posgrado, o cuando decidiste dejar de consagrar tus domingos. Tal vez cuando pecaste y caíste, y como Pedro dices, ok, ya no va más, ok, ya pequé, ya la regué, ya la arruiné, Señor, vuelvo a las redes. Así hizo Pedro. Cuando el Señor fue crucificado, un día estaba ahí con otro de los apóstoles, dijo, voy a pescar. Y el otro le siguió. Se metieron a pescar y no pescaron nada. Volvieron a las redes, olvidando su llamado. Y es que, hermanos, si lo voy a decir con mucho cuidado, ¿ya? No vuelvas a pescar peces cuando Dios te ha llamado a pescar hombres. Si entiendes tu llamado, no vuelvas atrás. Dios no ha terminado contigo, porque si sigues respirando, bien dice nuestro pastor, hay esperanza. Si sigues respirando, si sigues con vida, es porque Dios tiene un propósito. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Él está obrando, Él está trabajando. Él tiene planes para nosotros y tiene un propósito, una dirección para tu vida. Por favor, deja tus redes y vuelve al Señor y al llamado que Él te hace en esta hora.
haz las primeras obras, comienza de nuevo, busca primero a Dios, muestra de verdad que estás arrepentido. A veces nuestros frutos de arrepentimiento no parecieran realmente, pero que son frutos de arrepentido, pero hagamos eso, que muestra que de verdad quieres, muéstrale al Señor que de verdad quieres comenzar una vez más con Él, pero en serio, dejando, dice la palabra de Dios, lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está delante, prosigue a la meta. Y si no, regresamos a Cristo y le damos la prioridad de nuestra vida, dice el Señor, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué significa quitar el candelero? Es una metáfora para la pérdida del favor y propósito de Dios sobre la vida de una iglesia que ha fallado en su llamado de vivir y ser luz, de vivir en comunión con Dios, con Cristo y ser luz del mundo. Es el juicio de Dios sobre la iglesia. Es un llamado para volvernos hoy al Señor, a todos nosotros, y hacer las primeras obras, y a pedirle la fuerza y favor para disciplinarlos y buscarle de corazón. Vamos a orar, hermanos. Por favor, incline su rostro y acompáñenme. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, perdónanos, porque es muy probable que hemos dejado nuestro primer amor para contigo y no estamos dándote el primer lugar en nuestra vida. Y hemos estado sirviéndote en la carne o solo por inercia o por costumbre y nada más. Pero hoy, Señor, nos volvemos a ti, a tus brazos como tus hijos, como iglesia. Ayúdanos a sostener nuestra decisión con tu Santo Espíritu, con la lectura de tu palabra, con la oración. Ponemos esta petición delante de ti. Y si usted, hermano, está tomando, siga en oración, si está tomando esta decisión, que el Señor le dé fortaleza, hágalo ahí en su lugar. Le voy a dar un momento para que usted pueda orar y pueda decir con sus propias palabras: Señor, te necesito. Apartados del Señor nada podemos hacer, dice su palabra. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Nosotros no somos la vid, no tenemos vida en nosotros mismos, sino es que el Señor nos da vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Por favor, Señor, permite que nosotros seamos hijos tuyos que te agraden, que entiendan que la comunión contigo es lo más precioso que vamos a tener y que tenemos, Señor, y que debemos de cultivar. Por favor, Padre, guíanos, Señor, y ayúdanos en nuestras decisiones para poder seguirte, Señor, para poder buscarte, para poder entender realmente, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Queremos volver a nuestro primer amor, Señor. Toma nuestros corazones, nuestras vidas, como hemos cantado, Señor. Toma nuestros corazones, llénalos, Señor, de tu poder. Guíanos, Señor, en obediencia, humildad, amor y fe, como dice el himno Fuente de la Vida Eterna. Nos ampares, Señor, tu clemencia, y por favor sé propicio a nuestras vidas, Dios bueno, a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Padre Santo, y queremos cambiar nuestra dirección, Señor. Queremos cambiar nuestra forma de pensar y queremos buscarte, Señor. Gracias te doy, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.